Shalom, Jajamim, Javerim, amigos míos, Baruch Hashem, gracias por estar acá en este nuevo Shiur de Torah. Recuerden, como siempre, son muy importantes sus participaciones, sus aportes, también sus preguntas, pero importantísimos sus aportes. Y esto es más que un Shiur, es una charla de Torah, donde la idea es que todos participemos, ya sea a través del chat, o a través de, y mucho mejor, si es a través de habilitando los micrófonos y haciendo sus aportes. Durante los últimos dos shiurim atrás, estuvimos viendo temas concernientes a la Brit Milá, haciendo un pequeño recuento muy rápido. Vimos que Brit es pacto y Milá es corte. O sea que una traducción literal sería el pacto del corte, ¿sí? Vimos el origen de la mitzvah y nos remitimos a Bereshit 17-18, donde Hashem le da la mitzvah a Abraham Avinu a la edad de 99 años. Se circuncida y y también circuncida a su hijo Ismael, que tenía 13 años, y a 318 hombres de su comarca. Una vez circuncidado, sabemos el pasuk de la Torá, donde vienen los malaj, los tres malaj, que se sientan a comer con Abraham Avinu y le prometen que tendrá un hijo. Ese hijo es el primer Yehudí que es circuncidado conforme la Torá de Hashem, a los 8 días. Y de él viene Jacob, y Jacob nace como Nolat. Nolat es circuncidado. Jacob ya nace circuncidado, pero estudiamos en las halajot de Brit Milá que si una persona nace Nolat, igual necesita el Dan Brit para constituir la mitzvah de la circuncisión. Vimos, entre otras, tres términos que son fundamentales, y aquí se centra toda la halajá de la Brit Milá. Número 1 es la Milá, número 2 la Priá, y número 2 la Metzitza. La Milá es el corte del prepucio, es decir, el corte de la piel que cubre el glande hasta que quede totalmente descubierto. La Priá, que es la acción de tomar el glande, la corona, dejar la corona del glande totalmente libre, correr la piel, y la realización de esa priá es totalmente importante para la consecución de la mitzvah. Y por último, la metzitza, que es la succión de las gotas de sangre. Para unos corresponde precisamente para evitar cualquier infección. Para otros, este paso es definitivo para la Brit Milá. Sin él tampoco se tiene la mitzvah. En la antigüedad nos enseñaron los jamín que se hacía con una succión directamente del moel o del rabino. Y más bien, actualmente, por muchos temas, tanto sanitarios y demás, se hace a través de unos tubos esterilizados y con gasa y algodón, unos tubos que están diseñados para ese objetivo. Y vimos también otros temas como el tema de anestesia, que no se aconseja para los bebés, para esa mitzvah de los 8 días de nacido, que ya cuando tienen 3 meses o 6 meses, que cuando no se hace la Brit Milá a los 8 días, sino que se hace posterior. Y si se hace todavía con más razón de adulto, entonces efectivamente hay cierta anestesia local que se permite para que precisamente el niño, el adulto, el joven, el anciano que se hace la Brit no sienta dolor. Vimos algunos nombres de algunos cargos, de algunos honores más bien, que durante la ceremonia de la Brit Milá se dan a algunas personas de la comunidad
para que carguen al niño, para que lo lleven a la silla del hiyahu, para que lo tomen de la silla, para que se lo entreguen al sanda, que son uno de los cargos o honores de la Brit. Y bueno, en resumidas cuentas, este es un pequeño corto resumen de los últimos dos shurim que vimos, toda la halajá concerniente a la Brit. El día de hoy vamos a ver, Slicha. Ok. Bien, Baruch Hashem. Recordamos a la audiencia que está acompañándonos el día de hoy, que los lunes en la noche son shiurim para toda la comunidad. No importa desde el país que se conecte, para todo el mundo, hombres y mujeres. Los días martes en la noche es solo para damas. Es shiur solo para damas porque se están tocando temas concernientes a la mujer. Y los miércoles en la noche, el shiur es solo para hombres. Es solo para hombres, entonces le pedimos a las mujeres que están conectadas que con mucho gusto, por favor, se desconecten de la clase del día de hoy porque este shiur es solo para hombres. Mañana, los jueves en la noche, mañana tenemos el ayuno del 17 de Tammuz, pero a partir del próximo jueves también tendremos shiurim para todas las personas, hombres y mujeres, no importa desde cualquier país que se conecten con nosotros a estudiar, el cual Israel Gutiérrez tendrá el kabod de enseñar Humashim y Midrashim al respecto de la Parashá Shavua. Bien, retomamos. Entonces, el día de hoy, posiblemente el próximo shiur de hombres, el próximo viernes, y posible un tercer shiurim, vamos a ver un tema que es muy importante. Y es el tema de la Será Levatala. Vamos a abordar diferentes conceptos, diferentes opiniones que están consignados en el libro del Guardián del Pacto y en otros libros, pero por supuesto, como siempre, vuelvo y lo repito, es muy importante que cada uno de los hombres que están acá conectados y que se conectan, a medida que vamos discutiendo, hablando, puedan dar sus conceptos, sus opiniones y puedan traer a colación ese conocimiento que Hashem ha permitido a cada uno de nosotros estudiar. Pues bien, sin más ni más, Baruch Hashem, empezamos. Y empezamos con unas frases, 4 frases importantes acerca del tema que vamos a estudiar. El primero de ellos dice, no hay mayor barrera contra la excitación sexual que cerrar los ojos. Eso lo encontramos en el Sefer Hasidim 9. No hay mayor barrera. En ningún lado, ni la Torá, ni la Gemara, dice que Hashem no nos colocará una mujer hermosa o una prueba delante de nosotros. No, por el contrario, habrán pruebas. Pero dicen los Jajamín en Sefer Hasidim, la mejor barrera para ellos es cerrar los ojos. Recuerdo de los Rabanim de Eretz Israel, a muchos los veía siempre con los ojos a tierra cuando iban por la calle para evitar ver cualquier mujer que pudiera llegar a traer a sus pensamientos cosas negativas. El primer portal que conduce a la santidad consiste en cuidar que sus ojos no observen cosas prohibidas. Divrei Shmuel, Haye Sara. Comentario a la parashá de Haye Sara. El deseo sexual es la raíz de la inclinación al mal. Es la fuente de toda impureza. Confrontar el deseo sexual es la mayor prueba que uno debe enfrentar en este mundo. Feliz el hombre, aquel que gane esta batalla. Likutei Etzot 6. Y por último, está prohibido masturbarse. Y este pecado en la Torá es mucho más grave que cualquier otro. Y así lo dictamina el Tur, Shulchan Aruch, Eben Haezer 23.1. Pues bien, Jajamim, recuerden que la clase se está grabando, la idea es subirla a YouTube para que más personas puedan en otros momentos acceder a esta información. Así que a medida que de pronto vamos haciendo preguntas o abriendo los micrófonos para participar, les pedimos el favor que sean
lo más rápido posible para que la grabación quede lo más conectada posible y no con vacíos, ¿vale? Bien, entonces, Baruch Hashem, ese es un tema muy importante. El tema de cómo nosotros, desde nuestro pensamiento, nuestro corazón, los ojos y obviamente nuestros actos, cuidamos esta señal, este pacto entre Kadosh Baruj Hu y nosotros. Como dice Breshit, dijo Hashem, este es un pacto entre mí y los hijos de Israel por todas sus generaciones. Y aquel que carezca del mismo, de la Brit, será cortado de entre los hijos de Israel. Entonces, ya partimos de la esencia básica de lo físico, que es la Brit, la señal física en nuestro órgano sexual. Ahora pasamos a la parte espiritual. ¿Cómo debemos trabajar en un esfuerzo, en una disciplina, por no caer en conductas que nos lleven a caer en el pecado, a caer de las bondades de Akadosh Baruj Hu? Y como dice la última frase, prohibido totalmente la masturbación. Y este pecado en la Torá es mucho más grave que cualquier otro. Amigos, primero que todo, antes de continuar, sus comentarios al respecto de estas, más que de las frases que leímos, sus comentarios al respecto de este tema que vamos a empezar a tratar. ¿Cuál es su opinión? ¿Tienen algún posej, algún jajam, alguna frase que nos enseñe algo al respecto? Escuchamos sus opiniones o a través del chat leeremos sus opiniones y sus intervenciones. ¿Alguno quiere opinar? Israel, Abraham, Rabbaruch, Felipe, Montoya, Marco. Leila Topekulam, son todas las personas que se están conectando. Pudiera añadir de esto, increíblemente aprendemos que a pesar que la Torá en ninguno de sus versículos, sobre todo después de la entrega de la misma en Shemot capítulo 20, nos da una prohibición tácita o directa de decirnos que el Eterno habló a Moshe a los hijos de Israel diciéndoles que estaba prohibido la masturbación o de la cera de Levatalá. Pero aprendemos algo muy interesante, que hay pecados que pueden llegar a tener una repercusión física y espiritual tan grande que inclusive la Torá no los nombra. Y esto aprendemos, por ejemplo, la Torá aquí en el tema de la cera Levatalá, no dice aquel que regue cera de Levatalá le caerá caret, o incluso, por ejemplo, en el caso de profanar el santo nombre de Hashem o algunas otras cosas. Entonces aprendemos que hay cosas que la Torá directamente no prohíbe, pero indirectamente sí prohíbe, entonces generando un hueco. Por ejemplo, quisiera y ya con esto concluyo, la Torá es obvio que el mandamiento de casarse está dado a los hombres, pero aprendemos que, y tener hijos, el prubru está dado a los hombres, pero como mandamiento. Pero es tan importante para una mujer que se case, que se mantenga pura y llegue al matrimonio, que cuando nuestras matriarcas, y sobre todo tener hijos, que cuando nuestras matriarcas no pudieron tener hijos, lloraban hasta la saciedad por tener hijos. Y pues como las personas que hayan estudiado judaísmo, que hayan estudiado Torah, saben que la mujer como tal no está obligada, es el hombre el que está obligado a tener hijos. Entonces, que aprendemos que hay algunas cosas que Hashem no dejó en la Torah escrita, que son abominación, pero aquí la cera de Levatalá es una que puede causar inclusive que la persona sea cortada y si es una cera de Levatalá, una masturbación que se Kiddushin, que la persona podría en público y llevó a otros a pecar, no se enterraría en un cementerio judío. Toda Rabá. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Gracias, Ra. Muy, muy buenos aportes. Dice Felipe en el chat, una de las mayores razones por las que hubo el diluvio fue la Será Levatalá. Baruch Hashem. ¿Alguien más? ¿Alguien me pareció que abrió el micrófono? Yo quiero decir que me recuerdo a la introducción a la charla que hablaste sobre el cuidado de la vista con las mujeres
Eh, Hay una serie, pronto la han visto en Netflix, que se llama Shtisel. Y en esa serie, precisamente el protagonista, desde niño, tenía unos 10 años, el papá le hacía mucho hincapié en que cuidara los ojos, que cuidara la vista. Y pues tal es el grado de observancia que él a sus 10 11 años simuló que no veía bien para que le mandaran unas gafas bien borrosas, y con esas gafas bien borrosas él evitaba cuando veía a una mujer, se las ponía para que no se distrajera de sus actividades diarias. Entonces, Baruch pues, Hashem. un bonito nivel al que deberíamos apuntar todos. Ok, Baruch Hashem, Israel. Volviendo a la colación, por ejemplo, el tema del cuidado de los ojos. eh, yo recuerdo a Roy Shive y Itzhak Goldstein, muchas veces salía con su esposa. Y en la calle, en la calle muchos hombres, o a veces también mujeres, lo abordaban para hacerle alguna pregunta, alguna consulta. Y cuando eran mujeres, él les tenía la mirada fijada en el piso para responder, por supuesto, para ayudar a la persona, pero para evitar así mirarla. Y más cuando uno no sabe si la mujer que se le está acercando tiene sinud o está sin sinud. Y en Sefat, recuerdo algunos rabanim que iban, inclusive con algunos atuendos que cubrían sus ojos, algunos tipos de capuchas, por llamarlos así, que cubrían sus ojos. Lo que esto nos quiere enseñar, en primera instancia, es que la, la primera barrera está en la decisión que tengamos nosotros. Y número dos, aún en la decisión física de cuidar nuestros ojos frente a las pruebas que se nos presenten frente a nosotros. El antídoto poderoso, como dice los Jajamim, que está compuesto para lograr evitar llegar a cometer averot muy grandes como la que nos estaba diciendo Rab Baruch, que no se nombran tan literal, pero por supuesto tienen unas consecuencias muy grandes. Una de ellas es cuidar precisamente ese pacto, la observancia sagrada de la Brit y de el esperma, de la Levatala. Una persona devota no aparta su piedad incluso cuando le ridiculizan. Lleva a cabo todas sus acciones en aras del cielo y una de ellas es no mirar mujeres. Por eso, hoy en día, nosotros, estudiantes de Torah, tenemos un gran reto. En todo lado, en las vallas, en la calle, propagandas, hasta en la misma radio, se incita al hombre a que todas sus pasiones sean desfogadas sin control. Y la Torah, la Jajamí nos enseñan lo contrario, que una persona devota controla sus acciones, aun cuando lo ridiculicen. ¿Y eso qué tiene que ver, Yohanan, con lo que estamos estudiando? Tiene que ver, porque un sadik, un jajam, una persona devota de Hashem, estudioso de la Torah, no se deja descontrolar en ningún momento. No se deja descontrolar por aquel que lo ataca, no se deja descontrolar por aquel que lo ridiculiza, no se deja descontrolar por un momento de estrés. Y bueno, cada uno de nosotros iremos trabajando, unos ya más avanzados, otros estamos más quedados, pero un jajam, un sadik, una persona devoto, se cuida de todas sus acciones, tanto de lo que piensa como de lo que hace. Y en la acción precisamente está los ojos. Con las mujeres estamos estudiando un concepto que es bien, bien importante, y es que todo aquel pensamiento que se le da rienda suelta termina indefectiblemente en una acción. Así que ese devoto, ese estudiante de Torah, cada uno de nosotros tenemos un trabajo grande ahí. Parar, darle freno a nuestros pensamientos para así ayudarle a nuestros miembros, como los ojos, a que no lleguen a cometer esas averot. Dice, y leemos en Job, en el libro de Job, he hecho un pacto con mis ojos de no observar muchachas. Eso lo encontramos en Job 3:1.
El verso, él cierra sus ojos para no mirar el mal, lo encontramos en Yesayahu 33:15 y tiene que ver precisamente con el trabajo del hombre para guardar su santidad. Se refiere a esa persona que no mira mujeres. Cuando las mujeres acudían al río en tiempos antiguos a lavar sus ropas, los hombres debían evitar bajar al río en las mismas horas. Y si por casualidad había un hombre, debía evitar mirar hacia donde estaban las mujeres, porque lo normal era que cuando ellas se agachaban a lavar sus ropas, se levantaban sus faldas para no mojarlas, dejando las piernas al descubierto, lo que normalmente produce una rápida respuesta a nivel de la estimulación sexual. Ese era un tiempo pasado. Hoy en día hay lo mismo y potencializado al 1000 por 1. Vuelvo, digo, propagandas, comerciales, las personas, las mujeres, inclusive que eh, a los rabanim y hoy las personas que dirigen ciertos grupos de estudio o comunidades consultan. Baruch Hashem, los hombres mismos, ustedes decidieron escoger este tema de estudio para reflexionar, para que nosotros, entre nosotros, nos demos un aliento, una reflexión y podamos vencer ese instinto de mirar, ese instinto de escuchar, ese instinto de llegar a una respuesta que nos genere una estimulación sexual. Por ello, así ha dicho los jajamín, no hay mayor barrera a la estimulación sexual que cerrar los ojos, en el Sefer Hasidim. Uno es puesto en una especie de exilio. ¿Cómo así que exilio? Uno debe clamar a Hashem. Dicen los jajamim, si tú requieres clamar por algo, ese algo es tu fuerza y tu capacidad de vencer cualquier avera sexual. Y entonces, si requieres gritar, grita. Si requieres llorar, llora. Una y otra vez. ¿Como quién? Y entonces nos enseñan los ajamín, si el hombre debe llorar y gritar por algo, clamar a Hashem que lo ayude a vencer un instinto, y ese instinto es el instinto sexual, debe gritar y llorar como una parturienta, sufriendo por los dolores de las contracciones. Así lo dicen los Jajamim. 70 veces grita, dice el Zohar. Y eso hace referencia al hombre que necesita constantemente. Y eso no quiere decir que un hombre que, independientemente de la edad, joven, maduro o ya anciano de días, sabio de días, pueda creer que ya controló esa situación, controló esa parte de su Yetzer Hara, que ya no pasa por su cabeza ni por sus ojos la intención de ver mujeres o la intención de llegar a tocar sus partes y mucho menos masturbarse. Los jajamín enseñan que no, que si hay una raíz en el hombre que desde que nace hasta que muere debe luchar, nunca descansar, nunca creer ya que ha vencido, es todos los temas concernientes a la sexualidad, a las averot sexuales. Y por eso el Zohar respalda lo que los jajamín dicen sobre llorar y gritar como parturienta y dice 70 veces grita. Zohar 249b. Usted, señor Jajamín, Javerim, que hoy nos escucha, que está en clase con nosotros, y todos los que más adelante, Bezrat Hashem, puedan escuchar, ver este video, debe hacer lo mismo. Implorar cada día. Debemos, no debe, debemos, me incluyo, por supuesto, debemos implorar a Kadosh Baruj Hu una y otra vez, hasta que Hashem se apiade, concediéndonos la fuerza para romper el deseo. Los secretos de la Torá, que antes permanecían ocultos, dicen los jajamim, serán ahora revelados para usted. Cuando el hombre, y ahí viene, porque decíamos, hay consecuencias, si llegamos a acceder a esos deseos, a esos bajos instintos.
pero también hay, llamémoslo, premios, bendiciones de parte de Hashem para los que vencen. Y esas batallas, vuelvo y digo, no es de aquí a un año, o en 10 años tal vez vuelvo a sentir la necesidad de luchar. No, es de todos los días. Todos los días debemos clamar a Hashem que sus secretos sean revelados. Pero la mejor forma, enseñan los Jamín, para que Hashem revele los secretos de la Torá, cuando estemos estudiando, cuando estemos leyendo, como aprendíamos hoy de Raf Espinosa, que cuando estemos estudiando del hebreo, de la Gemara, podamos encontrar esas perlas guardadas, esos hidushim, y es una de las cosas o una de las herramientas que nos permite Hashem para llegar a encontrar esos diamantes ocultos, es rebelarnos contra el deseo. Es luchar contra cualquier deseo que en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestro ser, se pueda medio levantar hacia cualquier avera sexual. Cuanto mayor sea la determinación a enfrentar una prueba, mayor revelación recibirá en Torah y mayor devoción a Hashem sentirá. ¿Podrá? Viene la pregunta. ¿Podrá usted encontrar las 70 cámaras de la Torá? ¿Las 70 caras de la Torá? Enseña Likutei Esdot 36. Aquel hombre que enfrenta la prueba del deseo sexual y la vence, logrará revelar para él las 70 caras de la Torá. Likutei Esdot 36. Aquel hombre que va detrás de la búsqueda de los placeres y de los deseos de su corazón, termina cayendo en el pecado, termina cayendo en la descarga de su semen, en vano, ¿sí? La será levatala. Kav Ashar 61. Y entonces, dicen los Jajamim, por supuesto, Habibi, tenemos manos levantadas, Istabach Shemo. Termino con esta frase, le damos paso inmediatamente a Abraham y viene luego Israel. Y enseñan los Jajamim, hoy lo estudiaba y no tiene que ver aparentemente directamente con este tema, pero sí tiene que ver. Estaba estudiando hoy de los shurim en los que voy, en el nivel que voy, de los shurim de Pirkei Shoshanim, de Ma'ale Akum, dice sobre el hombre del cual sospechamos si tiene un buen kashrut o no un buen kashrut. Y empieza a hablar cuándo podemos comerle, cuándo no podemos comerle, etcétera, etcétera. Pero entonces hay una frase que me impactó y que dice que ¿en quién debemos sospechar? Hay varios tipos de hombres en los cuales debemos sospechar, pero uno de ellos en los cuales debemos sospechar es ese que cuando lo vemos actuar, siempre actúa bediebet. Es ese que cuando en una discusión alágica, sus conceptos siempre son bediebet de bediebet. Y entonces dice que de él hay que sospechar. Porque si en todo es bediebet de bediebet, ¿cómo será en el kashrut? Será lo más liviano del mundo. Y entonces hay que sospechar que tal vez no guarde el kashrut correctamente y que tal vez de su comida yo no pueda comer. ¿Y eso qué tiene que ver entonces con esto que estamos estudiando? Pues bien, si nos devolvemos a la última frase que acabamos de citar sobre el Kabahar Yashar, que aquel que va detrás de la búsqueda de placeres y los deseos de su corazón terminará cayendo en la descarga de su semen, pues entonces, y no sé si lo estoy haciendo mal, pero para mí, al atar la frase que estudié hoy de Ma'ale Akum con esto, tiene relación, porque entonces el hombre que es muy bediebet en todo, que siempre es para toda la halajá, siempre en vez de empezar por lejumbra y dependiendo de las circunstancias, empezar a mirar qué opciones tienes, y por el contrario, lo que hace siempre irse es de una vez por lo más fácil,
de una vez escoger la alajá la más fácil de hacer, lo más fácil para que yo no tenga esfuerzo, pues ese hombre, para mí, tiene esa tendencia precisamente a la búsqueda de lo que no es correcto, a lo fácil. Y lo fácil, estudiamos hace algunos días, lo fácil nunca llega realmente a algo grande, algo de santidad. Y entonces, buscando y buscando y buscando lo fácil, realmente para mí va a terminar encontrando esos placeres y esos deseos que no son correctos y tarde o temprano descargará su semen. Bien, Rab Abraham y luego Israel, por favor, levantaron su mano. Rabotai, con el permiso de ustedes, así como Rabbi Hanan menciona, es muy importante esos hidushim que podamos tener en Shabbat, aquellas cosas con las cuales podamos deleitar a Kadosh Baruj Hu, los malachim. Cuando sube esa Neshama Yetará, este Shabbat encontré algo en el Zohar Kadosh, y justo es este tema también de la Sarele Batalá y de cuidar el pacto. Y con respecto al pacto, hay dos cosas: o cuidarlo o profanarlo, alguna de las dos. Y comparto con ustedes parte de la lectura de una interpretación que se da en el Zohar Kadosh a través de Rabbi Hillel y Rabbi Yossi acerca del versículo de Job 19:29. Dice: teman delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de la injusticia, para que sepan que hay un juicio. ¿Cómo así que hay un juicio? Dice así, Shadun. Significa, Job le dice a sus amigos que se enfadaron por sus palabras, que debe temer por el castigo que puede sobrevenirles, ya que se han enojado de modo gratuito e injusto. Ahora bien, Rabbi Shimon enseña que Shadin, en lugar de Shadun, dice Shadin, está escrito, es decir, que debe leerse de este modo, agregando la letra hebrea Yud, la cual alude al juicio supremo. Y ahora la pregunta del Zohar Kadosh es: ¿cuál es ese juicio supremo? Y continúa explicando: teman delante de la espada. ¿Y cuál es la espada? ¿A qué espada se refiere? Es a la que se refiere el Pasuk: traeré sobre ustedes la espada, Malhut, vengando la venganza del pacto. Serán reunidos dentro de vuestras ciudades, y entonces enviaré una peste entre ustedes y serán entregados a la mano del enemigo. Sabemos que por Gemara, bueno, esto está en Vaikra 26:25, sabemos que por Gemara y por otras cosas, definición de Amagefá con respecto a lo que nos está pasando en este momento a todo el mundo entero, tal vez 100% no sea. Pero deberíamos preguntarnos en nuestro corazón si tal vez todos estos juicios que vienen sobre el mundo y nuevos tipos de mutaciones en cuanto a virosis y demás tengan algo que ver con respecto al cuidar el pacto, como dice acá. Dice también: porque aquí que esta espada se ubica para observar quien miente acerca del pacto, su cuidado en la máxima pureza, como nos decía ahorita Rabbi Hanan. Decimos bediabad a todo, hacemos todo bediabad, a regular, no tenemos la máxima pureza para cuidar nuestro Señor, para cuidar nuestro Shomer Neguía, el cuidado que debemos tener con respecto al contacto con mujeres. Somos blandos al hablar con ellas, somos blandos al estar mirándolas, somos blandos, somos regulares en todo esto. Y aquí nos dice el Zohar Kadosh, interesante, el cuidado de la máxima pureza, pues todo el que miente acerca del pacto, la venganza que se toma de él es a través de la espada. Tal como está escrito, dice Rabbi Shimon Bar Yochai: teman delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias. Y está escrito Shadon. Ahora viene la pregunta: esto pasa con el que viola el pacto, el que hace Zera Levatalá, el que no cuida, el que no tiene la máxima pureza, pero el que guarda el pacto, porque esos dos caminos. Y el Zohar Kadosh dice algo precioso: pero todo aquel que lo cuida a ese pacto es el quien provoca el despertar del pacto y su deseo por unirse a su lugar. Es decir, en pocas palabras, el que cuida el pacto despierta el amor de Akadosh Baruj Hu sobre todo a Israel y el mundo entero. Y eso es un pequeño extracto de lo que estaba viendo en Shabbat, de lo que estaba estudiando en Shabbat. Entonces el Zohar de la Parashá Vaera, y muy bonito. Baruch Hashem. Muy, muy buen aporte, Baruch Hashem. Quedó consignado, muchas personas se van a alimentar de ese muy buen aporte. Israel. Bueno, en esta parashá que acabamos de leer la semana pasada, termina Balak con el episodio de las mujeres medianitas.
Entonces, encontré en la Gemara, en un estudio en el Tratado Gitín, página 56b y 57a, que nos está relatando la Gemara la historia de Onkelos, esa guerra antes de convertirse al judaísmo, que él resucitó a unas personas utilizando pues métodos oscuros. Uno de ellos fue Bilam. Entonces él dice la Gemara que levantó a Bilam por nigromancia y le preguntó quién es el más importante en este mundo. Y él le respondió el pueblo judío. Pero entonces después le dijo, ¿y qué debo hacer con ellos? Dice, no debes buscar la paz ni su bienestar todos los días de su vida. Y aunque él le pregunta, ¿cuál es el castigo de ese hombre? Un eufemismo para el mundo venidero. Y Bilam le dice, la persona que hace caer a Israel en la cera levatalá es cocido en semen hirviendo, ya que hizo que Israel se involucrara en comportamiento licencioso con las mujeres goyas. Entonces, pues es un aporte de la Gemara y pues que viene al caso porque seguimos ahorita este Shabbat la continuación con Pinjas de ese episodio. Lo otro que quería decir ya no es un aporte, sino es una pregunta, pronto para que todos la resolvamos, y es, no sé, ¿existe algún método de planificación que sea autorizado o alágicamente aprobado para evitar la cera levatala? Ok, Baruch Hashem, muy bien. Hay un tema que mencionaste al final sobre el tema del castigo y ahorita más adelante voy a citar algo que tiene que ver y es casi parecido igual a lo que Israel acabó de mencionar. Ya vamos a responder, a darle la oportunidad que los que desean responder. Voy a leer una frase de Felipe que me parece impresionante y es, si quieres una vida fácil, realiza cosas difíciles. Si quieres una vida difícil, realiza cosas fáciles. Y ahí, respondiendo a tu pregunta, Israel, como dice Abraham, depende. Baruch Hashem, esa es la mejor frase, depende. Depende del caso. Cuando las parejas o inclusive mujeres solas, solteras, van ante los Ramanín a consultar, lo que he podido yo aprender, y ahorita le damos la palabra a Rabbaruch, Abraham y a cada uno de los que desee participar, pero lo que yo he podido aprender cuando estuve ahí, cuando consulté también con rabinos al respecto, de esa misma pregunta que tú estás haciendo, pues va a depender. Depende de muchos factores. ¿Es una pareja o es una mujer sola? Porque quiere planificar. ¿Cuál es la razón? ¿Es una razón económica? Acabaron de tener hijos y hay una razón económica de por medio. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Ya cumplieron la mitzvah de hija e hijo? ¿Hay una razón de salud de por medio? ¿La razón de salud de quién es? ¿De él? De pronto, no desde la parte sexual, sino de la parte, de una parte física, de una enfermedad que medicinalmente conocemos como terminal, o es una enfermedad de ella, o es una condición de salud de ella posparto, o entonces depende. Realmente va a depender mucho de esas preguntas que el Rab le hace a esa pareja o a esa mujer. ¿Y por qué cito a la mujer? Porque vi casos, preguntas de mujeres solas que querían planificar y los rabinos hacían unas preguntas muy puntuales a esa mujer del por qué, la razón, etcétera, etcétera. Entonces, va a depender. Hay casos, yo cito un caso puntual, un caso puntual, y es la mujer que tuvo parto, por ejemplo, por cesárea. Y muchos casos hay. Por eso parto de que los rabinos hacen muchas preguntas a esa pareja para poderlos asesorar. Y yo creo que he dado tiempo atrás en estos meses de estudio que tal vez llegue una pareja con la misma situación. Ambas parejas quieren planificar. Y a través de las preguntas que el Rab le hace a la pareja, puede que a las dos les dé el mismo método. Puede que a una pareja le autorice un método y a otra pareja le autorice otro.
puede que a una le autorice y a la otra pareja no le autorice planificar. Entonces va a depender mucho de las preguntas. Pero volviendo al ejemplo, entonces una mujer, una pareja tiene un bebé. Eh, y económicamente, bueno, tuvieron gemelos y económicamente están muy, muy, muy apretados. Entonces, lo escuché en Israel, los rabinos le dijeron a la pareja con cierto método de planificación, no lo cito puntualmente porque eso es como que quedaría puntualmente que ese es el que siempre se puede y no. Por eso hay que consultar con un rabino en el momento que se requiera. Pero para ese caso, para esa pareja, después de que el rabino le hizo varias preguntas que yo estuve escuchando, les dijo tal método por 6 meses, no más 6 meses. En 6 meses vamos a revisar cuál es la situación económica y vamos a clamar a Shem para que esto mejore y cortamos ahí para que vengan más hijos. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es una mujer que su parto fue por cesárea. Fue una cesárea no solo dolorosa, tal vez como la mayoría de cesáreas, sino muy complicada. La mujer se complicó mucho en el parto, mucho, mucho, mucho. Y entonces los médicos, por dictamen médico, le dijeron, en mínimo un año, año y medio, usted no puede ni de riesgos pensar que puede volver a quedar embarazada. Viene y consulta al rabino, le consultan y entonces, después de varias preguntas que el rabino les hace, del momento, del antes de que ellos pensaran en embarazarse, del momento que se embarazaron, del tiempo de los 9 meses, del parto, del posparto, etcétera, etcétera, de varias preguntas que él hizo, les dijo, sí, vamos a planificar con X método por X tiempo y vamos a evaluar a través de lo que los médicos digan cómo lo cambiamos. Pero sí hay unos métodos que, dependiendo de las circunstancias, se aprueban. No sé si alguno otro caballero desea ampliar la respuesta o ya quedamos con esa firmes. Gracias, Habibi. Una pregunta. Una mujer que no tiene la obligación pues, de tener hijos, si ella Shalom. ya tuvo y se quiere, no sé, ligar las trompas o algo así, ¿eso es permitido? Esa es otra muy buena pregunta. Entonces, terminemos esta primera pregunta que hiciste, que Rab Baruch iba a participar, y ya miramos esa segunda. Rab Baruch. Solo a eso que dijiste quisiera añadir que los métodos de anticoncepción que son definitivos en la mayoría de los casos están prohibidos. Solo hay una forma, hay dos tipos de métodos de anticoncepción, los permanentes y otros que son definitivos. Ajá. Los permanentes, todo el concepto que tuviste está excelente, así se manejan, pero los definitivos como ligamento de trompas o cortar el canal del hombre, esos solo se aplican en un caso que se llama Bi'aur Ahazaká. Es decir, cuando sabemos que una mujer ha tenido más de 3 abortos o 3 embarazos que han podido llevarla a la muerte, sí se le permite tener un método anticonceptivo definitivo. Del resto, no hay ninguna circunstancia que lo permita. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Creo que a Israel, el Raf, respondió de una vez a las dos preguntas. ¿Sí? Toda Hay un caso que yo supe especial, que como enseñó Rab Baruch, se necesita siempre ese número de intentos, pero hubo un caso de una mujer que con un solo intento le aprobaron. Y fue a través de una violación. Eso no quiere decir que sea aprobado por violación, no. La halajá es claro en cada uno de los aspectos, pero ella, a través de ese suceso, generó no lo voy a llamar depresión, pero enfermó su cuerpo a través de lo que le pasó y en el parto casi muere. Entonces, los médicos le dijeron que efectivamente bajo ciertas circunstancias nunca podría volver a tener. Consultó con los rabanim y después de revisarlo muy, 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 muy a fondo, le permitieron hacer una ligadura.
¿Por qué? Porque había otros asteriscos, otros tópicos en el caso. Ella no tenía nadie más, ni papás, ni hermanos, ni nada. No tenía nadie, absolutamente nadie en este mundo, entre comillas. Sabemos que el pueblo yehudí pues, es muy unido, pero coloquialmente ella no tenía nadie. Y si llegase a pasar algún otro suceso, su hijo quedaría solo. Entonces, eso y otros factores hicieron y le permitieron a los rabanín concluir. Pero partiendo siempre se hacen muchas preguntas para determinar cuál es el paso a seguir. Bien. Volviendo entonces en el punto en que íbamos, ¿cuáles ustedes consideran, todos los hombres que están acá, recuerden chat, si no tienen el audio o si no, abrir su micrófono? ¿Cuáles consideran ustedes, diferente a la barrera de proteger los ojos, que son las herramientas más fuertes en contra de caer en una vera sexual? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para luchar y que Hashem nos dé el sehut de ser fuertes y no caer? A ver, alguien que me diga, alguien que participe, que no sean los mismos, y si son los mismos, Baruch Hashem. Casarse, dice Felipe. La tefilá. La tefilá, estaba Shemón, Luis Augusto. Felipe dice que casarse son herramientas, sí, por supuesto. Shalom, shalom. De Judá. Shalom, yo opino, como alguna vez me dijeron, pues uno tiene que, obviamente, uno siempre va a ver la tentación por donde va, ¿no? Casado o no casado. Sí. Lo importante es, a mí me dijeron, hay que ver esas tentaciones como si, discúlpeme la palabra, como si fuera una bolsa de basura, bien feo, que da repugnancia para poder voltear la mirada y no verlo. ¿Sí? Que huele mal. Y que huele mal, eso. Exacto. Bueno, Baruch Hashem, eso es claro. una herramienta lo que está diciendo Yehudá, un poco más física, más de pensar, más de imaginarse otro tipo de cosas. Luis. Pues en mi concepto, pues para mí sería como estar en plenitud, sentirse uno completo en la familia que uno constituye, o sea, sentirse uno que el complemento que uno tiene como esposa lo es todo y realmente no sentir la necesidad de observar ni desear absolutamente nada más y tener una plenitud y un completo en el hogar. Ok, Baruch Hashem. Entonces, resumiendo lo que... Luis. Disculpe. Sí, Luis, dale. Además de lo que dice Luis con la esposa, la familia, estar ocupados con ellos, también el tiempo que queda libre, dedicarlo a estudiar la Torá y la Gemara y todos los escritos que uno pueda, que eso pienso que lo santifican a uno. Baruch Hashem, muy bien, muy bien. Resumiendo entonces lo que hasta aquí han dicho cada uno de ustedes. Por un lado, dijeron casarse y por supuesto que el solo casarse no asegura que el hombre no va a estar viendo también por fuera y de tomar va a regar semen, pero los jajamín, la Torá, la Gemara sí nos enseña que efectivamente, y así ha sido la tradición en nuestro pueblo, que los hombres buscan esposas joven, para no llegar a tener tentaciones y la yeshivot y demás. Entonces, de una u otra forma, el matrimonio no es la única y infalible solución, pero ayuda bastante. También ustedes han dicho el tema de hacer los trabajos físicos, ver, escuchar, pensar en otra cosa, imaginarse otra cosa, Baruch Hashem. Y el estudio, que Luis Augusto lo mencionó, que es bastante importante. Hay dos herramientas que los Jamín citan, y es que recitar el Kiryat Shema al momento de acostarse es una gran corrección para el pecado de la Serale Batalá. No solo es corrección, sino que también dice el Kitbe Arizal, Kab Be Ayashar, página 68, que hacer el Shema antes de acostarse y pedirle, clamar a Shem, como decía el Zohar, clama, grita 70 veces, que en ese Shema, el hombre que clame a Shem y le pida fuerza, le pida el sehut para no caer en eso, le responderán
positivamente en los Shamayim. Entonces, mira que ahí tenemos, por ejemplo, una herramienta que el Kriyat Shema antes de acostarse nos sirve muchísimo para nosotros como hombres. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos el Tikkun Akelalí, que sirve para si ya se cayó, pero también es una herramienta antes de. Y hay un Hidush, traigo un Hidush hoy, que no, tengo que decirlo, no fue que yo estudiando, Baruch Hashem, alguien, un jajam amigo en México, hoy que estuvimos hablando y que se dio el tema, me lo dio. Así que, Baruch Hashem, hay que decir que no recuerdo cómo se dice, pero hay que decir que no es mío, ¿sí? Hay que atribuírselo realmente al que lo dijo, que es un gran amigo allí en México. Y es el siguiente, y tiene que ver con la parashá de esta semana, de Pinjas. Entonces él llega y dice, me lo citó en hebreo y por supuesto lo tradujo y me lo explicó. Entonces cita y reza la Torah que cuando Hashem manda a Moshe a que bendiga a Yehoshua bin Nun y que le coloque una mano para traspasar, para bendecirlo, para acercarlo y demás, ¿qué hace Moshe? Moshe le pone dos manos. No le pone una mano, sino le pone dos manos. Y entonces los jajamines traen de ese pasuk dos hidushim. Dos, no uno, dos. El primero dice que esa fue la primera semijá, dada por un rabino a otro rabino. Dice que esa fue la primera semijá de la historia del pueblo de Israel, donde Moshe le entrega el bastón a Yehoshua, la tradición oral, la Torá, le dio su semijá, lo bendijo para que siguiera enseñando Torá en Eretz Israel. Entonces, pues me pareció muy lindo, muy lindo. Y número dos, dice que Hashem se plació de que Moshe no le colocó una mano, como Hashem le había dicho a Moshe, sino que le colocó las dos. Y eso significa una paternalidad, un cariño, pero también significa protección. O sea, cuando uno va a abrazar a una persona que lo necesita proteger de un peligro, no lo protege con una sola mano, sino que tal vez las dos manos y le echa tal vez el cuerpo encima para protegerlo del peligro. Entonces, lo que dicen los jajamín es que Moshe lo quiso proteger de un peligro. Su bendición era protegerlo de un peligro. ¿Y cuál peligro era? Todo lo que estaba sucediendo en ese momento en Am Israel, y era el pecado sexual. Que Yehoshua bin Nun, como líder, y cuando un líder peca, nos enseñan los jajamín cuando nos cuentan acerca del libro de Jonás y del rey que de la población al cual Jonah le va a hablar, y que el rey actúa positivamente para convocar ayuno y no como otros líderes que lo hacen lo contrario. Entonces los Jamín enseñan que cuando un líder actúa bien, esa verajá también reposa sobre todo el pueblo. Pero cuando un líder actúa mal, y si es este caso, que riega semen, eso también cae sobre todo, ese pecado, esa verá, ese castigo, ese todo, cae también sobre todo el pueblo. Entonces, lo que Moshe quiso hacer con las dos manos, no con una, sino con las dos, fue proteger a Yehoshua. Y de una otra forma decirle, protégete. Hay un tema sexual, siempre las averot sexual son muy delicadas, son de muerte, y tú como líder no puedes llegar a cometer ese gran error, porque no solo te va a impactar a ti, sino que va a impactar a todo el mundo. Y entonces dice que por eso Yehoshua bin Nun apenas entra a Eretz Israel, lo primero que hace es casarse. Entonces, pues bueno, para mí fue un hidush, estaba Shemó, porque tiene que ver con lo que estamos estudiando esta noche. A quien se le llama Sadik, aquel que cuida el Brit. Por esa razón llamamos a Yosef a Sadik, y esto lo encontramos en el Zohar HaKadosh 59b. Quien daña el pacto emitiendo semen en vano, aquel daña el pacto que transformará su vida. ¿Cómo así? Pues bien, Baruch Hashem, aquel que daña el pacto se daña a sí mismo, no va a recibir verajá, no va a recibir esos hidushim de la Torá,
no se le va a abrir los ojos para encontrar las perlas de la Torá, para entender la Torá. Entonces, al final, el que daña el pacto, se daña el mismo. Por eso, la frase es, quien daña el pacto, se está dañando el pacto de transformación, la posibilidad de crecer espiritualmente, la posibilidad de crecer. Pero también dice que quien daña el pacto se convierte en una bestia. Y no solo dice una bestia dañina. Aquel que daña el pacto se convierte en una bestia dañina. El pecado de emitir semen en vano lo abarca todo y arruina el masal completo de la persona. A un nivel de edad, dañó, fundió Malhut, fundió Yesod, y de ahí para arriba, Da'at, hasta llegar al Da'at. Debido a esto, la imagen de Hashem lo abandona de inmediato. Escuchen muy bien esto. Hashem nos guarde. Y si alguno en algún momento de su vida lo hizo, hacer teshuvah, poder encontrar una mikve, o si es el caso en este momento que no hay mikve, recuerden lo que estudiamos acerca de la salahot, de mikvaot para hombres, esa inmersión bedievet, que es la ducha, pero por lo menos mientras se logra hacer una mikve totalmente lejumbra. Debido a esto, y por supuesto la teshuvah, y por supuesto hacer un cambio, y por supuesto empezar a hacer esa reparación. Debido a esto, la imagen de Hashem lo abandona de inmediato, y este individuo se transforma, por así decirlo, en una bestia, dañando su ámbito con ira, dañando su vida y su familia con orgullo, dañando al mundo. O sea, mire cómo va subiendo su vida, su familia y el mundo entero con un mal carácter. Impregna el mundo de un mal carácter. La persona que lo hace, que riega el semen en vano, llena al mundo de un mal carácter. ¿Y qué hace esa inyección de mal carácter? Pues genera las guerras, genera violencia, genera violaciones. El hecho que un Yehudí en algún momento, en algún punto del mundo esté haciendo será levatalá, está originando que tal vez al otro lado del mundo una mujer esté siendo violada, una persona esté matando a otra, etcétera, etcétera. Entonces, mire lo delicado de esto. Primero él se impactó, se llenó de un ámbito de ira. Luego su familia es impactada con orgullo y luego el mundo entero con un mal carácter. De hecho, ese hombre es visto desde los Shamaim como un depredador. ¿Qué es un depredador? Una persona, un animal que acaba con toda especie, que acaba con la naturaleza y no repara. Así es visto el hombre que bota su semen en vano. Como un demonio, dicen los jajamín, es visto ese hombre, pero en realidad de un nivel menor al de ellos, pero igual demonio al final. Así su Torah y sus plegarias son rotas por las klipot. Mientras no haga teshuvah, mientras no haga una teshuvah sincera, mientras no haga lo que leímos y estudiamos hace unos minutos atrás, que grite y llore como parturienta, que grite 70 veces como lo dice el Zohar HaKadosh, y que haga una shuvah completa, ese hombre no tiene porción en Hashem, ni en Israel. Y está prohibido hablar con él. Pero ¿cómo sabemos? Pues los jamín dicen que cuando un hombre tiene la capacidad espiritual, se ha metido con Hashem, estudia, tiene la capacidad de ver eso en el otro, esa verá en el otro. Y ese hombre que tiene la capacidad de ver esa saberot en el otro, los cielos le prohíben tratar con ese hombre que riega semen en vano. Eso lo encontramos en el Zohar de la parashá Vayehi. Pues bien, Israel hace unos minutos atrás decía que una de las consecuencias en el futuro era que esa persona que hace caer a Israel en esos pecados sexuales tiene unas consecuencias enormes y unos pagos que tiene que hacer muy grandes. Pues también dicen los Jajamín que no solo es ese hombre que nos hace caer o que ha hecho tentar a Israel, sino que el mismo hombre que cometió la Será Levatalá, que botó semen en vano y que no hizo teshuvá sincera,
lo mejor es que nunca lo haya hecho, lo mejor es que nunca hayamos caído en ello, pero si se hizo, si se cayó, hacer teshuvah, porque dice los jajamín que el hombre que no hace teshuvah al respecto de esta verá, en el Geinom, en el número de meses que deba pasar, cada hombre tendrá un número de meses, algunos menos, algunos otros más, pero en el Geinom pagará con creces ese semen que votó en vano. ¿Cómo lo pagará? ¿Cómo lo pagará? Y entonces los jajamín dicen que hay dos formas en las cuales ese hombre pagará esa verá que no fue reparada, esa verá que no se hizo una teshuvah sincera y completa. ¿Cuáles son? Número 1, todo ese esperma que botó en vano cobrará vida, así lo dicen, y te acusarán y te atormentarán cada segundo que dures en el Geinom, diciéndote, ¿por qué no me diste vida? ¿Por qué no me diste cuerpo? Es decir, ¿por qué no me hiciste hijo? ¿Por qué no estuviste con la esposa, con la mujer para tener bebés? ¿Por qué no me diste cuerpo? Y te atormentarán. Cada esperma tomará vida y te atormentará. Número 1. Y número 2, tiene que ver con lo que decía Israel, y es que el hombre lo atragantarán de su propio esperma. Le saldrá por boca y oídos ese esperma que botó en vano en el Geinom. Entonces, bueno, Hashem, esto es solo hasta ahora el inicio. Queda mucho tema por estudiar, pero creo que aquí vimos conceptos muy importantes de las bondades de la disciplina, de no llegar a caer en esta saberot, pero también las consecuencias, las frases que nos incitan a luchar, a mejorar, a trabajar en este aspecto, y por supuesto esa teshuvah que nos permite tal vez reparar esa verá que tal vez hemos cometido. Queda mucho tema por hablar, Bezrat Hashem lo miraremos en una próxima clase, pero no sin antes, no nos vamos a despedir sin antes volver a dar la palabra a todos ustedes, los que están hoy en línea, y que puedan cerrar con sus opiniones este shiur con respecto a los temas que hasta hoy hemos visto de Brit Milá y de la Será Levatalá. Montoya, Marco, Abraham, Felipe, Jaim, Luis Augusto, Rabbaruch, Israel, Luis, Natán, Yehudá, Dr. Moshe Jaim. ¿Alguno de ustedes tiene algún otro aporte? Sí, me gustaría cerrar con, por lo general, esto de Hidush me lo enseñó a Gabe Shlomo Abugatzira, nieto del Baba Sali, y por lo general uno nunca utiliza la palabra masturbación en hebreo. ¿Alguien sabe cómo se dice masturbación en hebreo? Yo, no. ¿Cómo se dice? Se dice onaniut, ¿sí? ¿Onaniut? Esa es la palabra, onaniut. Sí, ahorita la voy a escribir en el chat. Ahí la estoy escribiendo, pero les quiero mostrar un hidush que me enseñó Agaf Shlomo Abugatzira. Si ustedes ven la palabra tiene una alef y una taf al final, una alef al inicio, una taf al final, dos baf y dos nun. Sí. Entonces él decía que una persona, nun, como escrito como está, representa o sea, nun, baf, nun significa pescado, ¿sí? Y es la palabra que una forma de que la Gemara llama a una persona que se sumerge en el mundo de la Torah. Pero en este está encerrado en dos baf, las dos nun. Entonces, esta representa la nafal niflatenu, la caída de los nefil, para que me entiendan. Y está encerrado en los hombres. Entonces, Agave Shlomo Abugatzira dice que esta palabra tiene una particularidad. Quien hace la masturbación está prostituyéndose para los nefil. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que la persona hizo prostitución, aparte de todos los castigos que ha recibido, esta persona, sobre todo si es converso, imagínense esto que él me dijo, el Hidush, y sobre todo si es converso, después de pasar la prueba del Geinom y de entrar, van a haber 50
Nephilim que lo van a reclamar para tomarlo como prostituta, literalmente Uf. como dice la frase. Por eso empieza por Aleph, que es Akadosh Baruj Hu en el proceso de pasarlo por el Geinón, y termina por Taf, que su redención después de pasar por estos 50 Nephilim va a ser por fin encontrar la Torah Emet. Entonces, importante recalcar, por eso nosotros no usamos esta palabra. De hecho, hay un demonio que se llama, así tal cual está escrito, hay un demonio que se llama Onanut, y nosotros no utilizamos esta palabra, es por eso. Ok, Rab, entonces, ¿qué palabra utilizamos? Sera Levatalá. Ok, ok. Baruch Hashem, Pero ¿cómo el está? concepto correcto de este tema es Onanut. Ok, ok, ok. Hay un libro que se llama, quizás algún día el que le interese, es un libro como de 900 hojas, que se llama Kitet Semil Hamá, cuando salgas a la guerra. Y es un libro que solo habla de todas las cosas que causa la masturbación. Ahora no solo la masturbación, dentro de la masturbación está la persona, que es otra cosa que la Torah no nos dice puntualmente, la persona que tiene relaciones sexuales siendo judío con Goy, siendo judía con Goya, siendo Beneinoa con judíos, siendo Beneinoa con judías, siendo Beneinoa con Goy y así. Y explica bastantes cosas de ese tema. La gematría, Montoya, de esta palabra es 513. 513 es la gematría de esta palabra, que preguntaba Montoya. Bien. Okay. Baruch Hashem, Listo. muy buen Hidush, Rab, muy buen Hidush. Yo lo voy a anotar, lo voy a pasar ya a mis apuntes porque es como diría Israel, Hidushazo. Bien. Queda no un reto, queda una tarea para todos los hombres. Realmente son 3 tareas. Bien, Baruch Hashem, espero que las acepten con amor y por supuesto que es para el bien de todos, de cada uno de nosotros como hombre, de nuestras familias, de nuestras comunidades y del mundo entero, porque como vimos, esto llega a consecuencias a nivel global. ¿Cuáles son esas 3 tareas? Número 1, como dice el Zohar, clamar. Así que vamos a empezar no solo por cada uno de nosotros, sino por todos los hombres conectados a través de estos shiurim y a través de todas las invitaciones que hace el Kolel Magen Avot para que podamos corregir esta verá de la Sera Levatalá. Ese es el número 1. Así que clamar por todos. Número 1. Número 2, la tarea de incluir dentro de la Shema al acostarnos esa tefilá Hashem para que nos dé la fuerza para no llegar a esta vera. Y número 3, el próximo miércoles al atardecer, antes de que lleguemos al shiur de Sera Levatalá, el shiur número 2, donde seguiremos estudiando otros temas muy importantes al respecto, haber hecho todos, en lo posible, si tuviéramos acceso a una mikve, haber hecho mikve. Si no, ese mismo miércoles, antes de llegar al shiur, haber pasado por los 17 litros de agua bajo la ducha, para llegar con una nueva intención al shiur de Sera Levatalá. ¿Aceptan el reto? ¿Aceptan las tareas? Pero por supuesto que sí. Baruch Hashem. Muy bien, yo espero que todos Claro que sí. sean un sí. Listo. 17 litros debajo de la ducha si no se logra de pronto el acceso a una mikvah. Listo. Jajamín, Javerim, un honor haber estudiado de nuevo con ustedes. Muchas gracias a todos los que participaron. Cada una de sus palabras son hidush para mí y para todos nosotros, son grandes aportes. Esa es la idea, que cada shiur esté nutrido de aportes, de comentarios, de hipótesis, de ideas. No hay ninguna errada. La idea es aprender entre todos. A todos ustedes, una excelente noche. Recuerden, ya empezó el 17 de Tammuz, ya empezó estas semanas que requieren una energía, una disposición, una disciplina adicional por parte de cada uno de nosotros, en tefilá, en estudio, en camaradería, en apoyo, en muchas otras cosas más. Así que, pues mucha fuerza estas 3 semanas. El ayuno
Mañana, en la mañana, a la madrugada, recuerden que se deben acostar pensando que se van a levantar a comer, si es que así lo van a hacer, antes del ayuno, por supuesto. Y el ayuno empieza a partir de las 4:38, según algunos posej para Bogotá, algunos 4:42 de la mañana, según otros, pero igual revisen, por favor, los semanim que ustedes, cada uno de ustedes manejen, porque algunos manejan unas aplicaciones, otras, entonces conforme la manejen, revísenla muy, muy bien. Y pues nada, Istabach Shemo, mañana Shaharit no va a ser a las 5:10 de la mañana, va a ser a las 7 de la mañana, pero no es seguro que logremos transmitirla. Va a ser a las 7 porque nos vamos a reunir unos en una comunidad, otros en otra, solo Minyan, para hacer las tefilot del ayuno y sacar Sefer Torah. Be'ezrat Hashem, si lo podemos transmitir, lo haremos. Si no, cada uno en su casa a esa misma hora, 7 de la mañana, empezar a hacer su shaharit. Shalom, una excelente noche para todos. Asahu Baruch. Muchas gracias. Shalom. Gracias.